noches, hermanos, a los hermanos que están en el Zoom, también un beso grande. Vamos a terminar, si Dios lo permite, el último tramo, el último pedacito que nos queda de Primera Tesalonicenses. Y quisiera, mis hermanos, que podamos tener lectura de estos textos para luego meditar. La verdad que estuvimos meditando bastante y como verán, en cada viernes se ha tratado de raspar la escritura, ¿no? Algunos momentos eran un texto, otros unas palabras, otros un concepto, pero de una carta que tendrá hoja y media, 2 hojas casi, tantos conceptos, tantas verdades bíblicas que alimentan a la Iglesia y a nosotros, ¿no? A nuestro corazón, en tan poquitos párrafos, ¿no? Es muy práctica esta carta y bueno, lo que queda, estos textos, también vamos a ver algunas cositas. Dice así el versículo 12 del capítulo 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a ver algunas cositas. La carta este pedacito de la carta lo voy a dividir en tres temas, simplemente. Hay muchas cosas para decir, pero vamos a ser simples y hablar de 3 temas. El primer tema que va a anunciar Pablo, no lo califica como un tema, pero él lo expresa, y dice el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El primer tema va a ser un ruego. Pablo hace un ruego, un pedido desde su corazón. Como que Pablo dice, les pido de corazón al corazón de ustedes. Ya ahora les quiero pedir algo desde mi corazón. Y ese ruego es para que llegue a tu corazón y a mi corazón. Les pido por favor, es un ruego. Y va a hablar de la autoridad de la iglesia, de cómo tratar con la autoridad de la iglesia. Hace un tiempo atrás vi una película, se llama, o acá en castellano dice, Marinero de Mar y Guerra, o una cosa así. Es una película que habla de la época de Napoleón y las guerras que también estaban en el océano. Y bueno, cuenta lo que se vivía en la guerra en un barco. Y bueno, una de las cosas que yo por lo menos visualicé en esa película es cómo en un barco hay una línea de jerarquías, de autoridades, porque ese barco se tiene que convivir y tiene que vivir, y no solamente tiene que vivir, también tiene que luchar. Después hay otra película que se llama Moby Dick, que pasa lo mismo, nada más que en vez de ir a la guerra van a pescar, pero se vive la misma situación. Y la película te mostraba que había un capitán, y después abajo de jerarquía había como 3 o 4 generales,
De hecho, en algún momento de la película, este buque inglés conquista un buque francés y el capitán, a uno de esos generales, lo asciende a capitán y le da una orden, le da el barco que habían conquistado y tenía que ser el capitán de ese barco y le da parte de la tripulación. Y ese que fue nombrado capitán, cuando va yendo al otro barco, los mismos generales que estaban con él le dicen capitán. Y después están los que siguen, que son los aspirantes, y le dicen capitán al general. Y los marineros le dicen capitán. Ya no le van a decir más general, porque lo nombraron como capitán. Bueno, había un capitán, había 3 o 4 generales. En la película había como 10 aspirantes y después había como 100 o más de 100 marineros. Así estaba establecido el orden en el barco. Y yo me preguntaba, ¿no?, si en algún momento esos 100 marineros dicen, bueno, basta, nos cansamos de recibir órdenes. A partir de ahora no vamos a hacer lo que queremos. Y se ponen de acuerdo los 100 marineros, bueno, ni el capitán, ni los 4, 5 o 3 generales, ni los 10 aspirantes pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y los marineros dicen, listo, no obedecemos más. En la película, por un momento casi sucede eso. Pero se puede dar. Ahora, si se da esa situación, la realidad es que genera un caos. Se genera un caos, donde ya no hay leyes, donde nadie va a hacer lo que el otro dice, sino que cada uno va a hacer lo que le parece. Cuando suceden esas cosas, se genera el caos, se genera el desorden, se genera una guerra interna y se autodestruyen. Por eso, los marineros de mucha experiencia y de muchos años, cuando ellos ven entre los propios algún foco de rebeldía, ellos mismos frenan eso. Casi ni llega a oídos del capitán y lo frenan, porque saben lo que eso pasa. Saben que si hay un foco de rebeldía en medio del barco, esa paz, ese orden, esa supervivencia pende de un hilo. Y bueno, un poco la historia de esta película habla de eso. ¿Y qué dice la Escritura? Porque eso son cosas de hombres, pero la realidad es que Dios es un Dios de orden. Y cuando vos ves la creación, ves un orden perfecto, ves un reloj perfecto, no hay desorden, no hay caos. Dios estableció el orden, Dios puso leyes, Dios gobierna y puso gobernabilidad. Y también lo puso en la iglesia. Y fíjense lo que dice Pablo, y ruega a Pablo, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ruego de mi corazón, dice Pablo, a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con respecto a las autoridades de la iglesia? Con respecto a los pastores de la iglesia. Y dice el texto, ustedes tienen que reconocerlo. Reconozcan a los pastores, a los guías espirituales, a aquellos que los guían en el Señor, que los presiden, que van adelante, que los amonestan, que los enseñan, que los instruyen, que ustedes ven que son los guías que Dios puso. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que reconocerlos. Tienen que decir, esos son mis pastores. Reconocer es dar, es vos aceptar desde tu lugar que son esos la autoridad de la iglesia. Y cuando vos lo aceptás, estás de acuerdo. Pablo dice, les ruego de corazón que a los que trabajan entre vosotros, que los pastorean, reconózcanlos, acéptenlos, pongan su firma de estar de acuerdo. Dice Pablo, reconózcanlos a los pastores. Pero dice también otra cosa, versículo 13, que los tengáis en mucha, ¿qué dice ahí? Estima. Y la palabra ahí, estima, no está hablando de alguien que nosotros a veces usamos la palabra estima y los estimo, los quiero. No está hablando de eso. Después va a hablar de eso. Lo que está hablando ahí la palabra significa que vos tengas una fuerte adhesión a ellos, que estés adherido a los pastores.
No solamente que los reconoces, sino que estás sujeto a ellos. Es decir, vos puedas decir, esos son mis pastores y yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. Yo soy ellos. Ellos me representan a mí. Los tengas de mucha estima. Por eso dice un texto en la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. O aborrece a uno y amará al otro. Y fíjense lo que dice. O estimará a uno y menospreciará al otro. No hay dos señores. Y cuando dice ese texto, o estimará a uno o menospreciará al otro, lo que está diciendo, estás con ellos. Vos podés decir, yo estoy con ellos, son mis pastores, pero aparte estoy con ellos. Pablo dice, por favor, les ruego de corazón, con las autoridades que Dios puso en tu iglesia, que vos los reconocés, por favor, estás con ellos. No solo los señales, esos son mis pastores, sino también yo estoy con ellos. Yo estoy adherido, yo estoy sujeto al consejo pastoral. Y dice después, y amor, en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconocerlos, claro, sí. Sujetos a ellos, sí. Pero también dice que los quieras mucho. Que haya buen sentimiento para con tus pastores, que los quieras, que los ames, que tengas buen sentimiento, un amor genuino hacia ellos, hacia tus autoridades, que como decía el texto, sí, te presiden en el Señor, te guían espiritualmente y también te amonestan, te corrigen, te exhortan, están con vos, te dicen lo que está bien, lo que está mal, te alientan y hacen toda una tarea pastoral. Bueno, también que los ames, que tengas un profundo y buen sentimiento para con ellos. Ahora estas cosas, como dice al final del texto, tener paz entre vosotros. Esto produce paz. Es como le decía lo de la película. Cuando hay focos de rebeldía, lo primero que se pierde es la paz. Y viene el caos. Y viene la autodestrucción. Entonces Pablo dice, yo les ruego, desde mi corazón a tu corazón, con respecto a las autoridades de la iglesia, reconózcanlas. Después sujétense, yo estoy con ellos. Y después quiéranlos, ámenlos. Lo contrario, yo no lo reconozco. Y eso a mí me da, a mí, no a Dios, a mí, si yo no lo reconozco no tengo por qué obedecer, como un marinero rebelde. Si no estoy sujeto a ellos, voy a estar sujeto a otras cosas. Entonces en la iglesia, mientras los pastores dicen, vamos para allá, yo voy por allá, porque no estoy sujeto. Pero también, al no reconocerlos ni estar sujetos, también puede haber un sentimiento de poco amor o de rechazo, de enojo o de odio. Todo eso genera caos. Todo eso es una autodestrucción de la iglesia. Por eso es importante, mis hermanos, atender al ruego de Pablo. El primer tema de esto que queda de la carta es esto. Te ruego, dice Pablo, de corazón a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con las autoridades de la iglesia? Pregunta, ¿los reconoces? ¿Te sujetás? ¿Estás con ellos? ¿Los querés, los amás, los apreciás? ¿Tenés buenos sentimientos? Bueno, eso es lo que quiere Dios. Segundo tema, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Recién hablamos de la autoridad, que dice, te ruego de corazón que desde tu corazón cómo estás con la autoridad de la iglesia. Pero ahora va a hablar y rogarte cómo está tu corazón con respecto a los problemas de tus hermanos. Tus hermanos tienen problemas. Bueno, ¿cómo está tu corazón con respecto a los problemas de tus hermanos? Los que están al lado tuyo.
Y dice, si encontrás un hermano que tiene este problema de ser ocioso, ¿qué significa ser ocioso? Es un insubordinado, un problemático o una problemática. Alguien que no camina a la par de cómo camina la iglesia. Tal vez un potencial causante de un foco de rebelión, puede ser. O puede ser alguien que no está generando una rebeldía, pero sí está haciendo las cosas mal. Y vos ves que está pecando. Y es tu hermano. Y está en ese momento, en ese tiempo de una crisis. ¿Por qué? Porque está lejos del Señor y está caminando distinto a los hermanos. No está caminando en santidad. Si vos ves a alguien así, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice ahí? Amonestémoslo. ¿Qué significa? ¿Como el árbitro que saca una amonestación y le saca amarilla y después la roja? No, mi hermano. No está hablando de eso. Está hablando que lo vayas a ayudar a salir de ese error. Cuando ves a un hermano con problemas de este tipo, anda y habla del tema con él. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué haces lo que haces? Ahora, si vos no podés, porque no tenés esa confianza o no te sentís capaz, bueno, buscá a alguien que lo ayude, porque tal vez vos no seas la ayuda, pero vos podés buscar a alguien que lo ayude y solucionar su problema. Lo que no hay que hacer es desatender esa situación. Lo que no hay que hacer es que no te importe esa situación. Entonces, dice Pablo, si ves a tu hermano que está errando, que está pecando afuera o está pecando adentro, que tiene comentarios que vos sabés que no los tiene que tener, o se está equivocando y haciendo un daño, tenemos que ir a corregirlo. Con amor, con dulzura, como padre a un hijo, como una hermana a una hermana, como un joven a su abuelo, un hijo a su padre, como sea, tenemos que atenderlo, tenemos que ayudarlo. Después dice, a los de poco ánimo, ¿qué dice ahí? Que los alentarlos. Si yo voy a los de poco ánimo y voy con la actitud de tratarlo como fuera un ocioso, ¿hago bien? No, para nada. Entonces, ya no es un problema de un pecado, no está pecando mi hermano, está desanimado, está pinchado. Y lo ves, y no lo ves igual, y le ves la cara. ¿Y qué hay que hacer? Preguntarle, te veo mal, ¿qué te pasa? Y por ahí te cuenta, o por ahí no te cuenta, sí estoy mal, pero no te cuenta. Busquemos animarlo. Tenemos que alentar, la palabra es alentar. ¿Qué significa? Darle esperanza. Tenés que levantarle la fe. Entonces tus palabras, tu actitud, tu ayuda va a ser levantar su ánimo. Y como decíamos recién, si no sos vos la persona, escuchame, podés hablar con él, está desanimada, está desanimado. Orar y ver que su ánimo levante. Pero no puede dejar de desatenderlo. No está pecando, está desanimado. Después habla de otro caso. Dice que sostengáis a quiénes, a los débiles. Bien, ¿quiénes son los débiles? Bueno, hay una diferencia entre los desanimados y los débiles. Los débiles están sin poder hacer la tarea. Están sin fuerza. No pueden levantar la carga. El desanimado sí puede levantar la carga. Es alguien fuerte, está alimentado. Lo que pasa es que está pinchado. Entonces a esa persona hay que alentarla. Y al débil hay que alimentarlo. Hay que darle de comer, hay que darle vitaminas. Tiene que comer, tiene que fortalecerse físicamente para levantar la carga. Y a veces al débil, bueno, no solamente hay que llevar la carga de él, tal vez hay que levantarlo a él también, no solamente su mochila, sino a él cargarlo. ¿No? A veces íbamos a la playa con mis dos hijos, en la época donde, porque ya con los tres el mayor me ayudaba, pero en esa época con dos miran con unas cosas, con los bolsos, y yo tenía que ir con el carrito, con las cosas de la playa, la pelota, y el más chiquito colgado, porque no le puedo dar la carga, él no podía llevarlo a la playa. Bueno, había que cargar con todo, en cuanto
le dimos de comer. ya hoy no voy caminando, llevan todo ellos. Hay que alimentarlos. No es solamente 3 palabritas, vamos, el ánimo, no tengo fuerza, hay que darle de comer. Entonces, si ves al débil, al que tiene que nutrirse, tenés que darle de comer. Señor, ayúdame a darle de comer, pero no te podés desentender. Y después dice, sed pacientes para con todos. Sí. Pacientes para el que es problemático y problemática. No impacientes, paciente. ¿Por qué? Porque no es de un día para otro. Porque por ahí para el problemático, y mira, avanzar un poquito es mucho. Es verdad, no se solucionaron todos los problemas, pero ya avanzó. Y eso es bueno. Y está viniendo a las reuniones, y está leyendo. Y bueno, está bien. Y ya cada vez frecuenta menos. Bueno, hermano, no está a su perfección, pero está mejor, paciente. Para el desanimado, otra vez, sí, otra vez. Y así hasta que se anime. Y al débil hay que sentarse. Y alimentarlo hasta que pueda caminar solo o sola. Requiere paciencia. No es una receta. A veces vamos al médico, ¿cuánto te atienden? 20 minutos, no sé, cómo hace, te da la receta, toma, en 6 meses te veo. No, la medicina moderna no es así. No es así. Es paciencia, es estar. Y a veces la tentación es, bueno, basta, ya lo hablé con este muchacho, esta chica no quiere saber más nada, otra vez está pinchada, está pinchado, otra vez, pero si yo me muevo, este se queda. No, siempre lo tengo que arrastrar. Mirá, paciencia, para con todos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la misma paciencia para con vos. Entonces primero habló el apóstol diciendo, bueno, ¿cómo está tu corazón? Porque yo te ruego con respecto a las autoridades de la iglesia. Ahora yo te ruego también para con tus hermanos. Para con tus hermanos. Y después dice la expresión, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con otros. Y acá no habla de la paciencia, acá hay que actuar inmediatamente. Mirá que no haya peleas entre los hermanos. No, las peleas no hay que tener paciencia. Bueno, ya se van a perdonar. No. Esto se perdona hoy. Acá no hay paciencia. Acá es ya. Ya se pide perdón. Y ya se trabaja sobre ese tema. En esto del perdón es ya. Pero no me sale. No me importa que no te salga. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de actitud. Decir, me equivoqué, te pido perdón. Y orá por mí, por mis sentimientos, pero yo te pido perdón. Y esto es que la paz es ya. Y mirad, tenemos que mirar, hermanos. Cada vez que venimos a la iglesia, ¿y a qué voy a la iglesia? Mira, mis hermanos, si vos ves un poquito, ya te vas a dar cuenta por qué viniste hoy. Porque para ayudar hace falta mirar un poquito y ya tenés a quién ayudar, a quién asistir, por quién orar, por quién atender. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es a partir del versículo 16, donde ya Pablo rogó por las autoridades. Hermanos, ¿cómo está tu corazón con las autoridades de la iglesia? ¿Cómo está tu corazón después con respecto a los problemas de tus hermanos para solucionarlos? Pero ahora acá está tu corazón con respecto a Dios, a la comunión con Dios. Dice así el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y esto no es que tuve 2 bien y 3 mal, esto no es así. No, absteneos de todo mal me falta, pero estoy gozoso, lleno, no. Esto habla de una comunión con Dios. Esto es un fruto, esto es completo. Y de esto tenemos que crecer. Cuando ahí dice, estad siempre gozosos, habla de la llenura del corazón. Habla de que tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser, todo tu ser, esté lleno, esté pleno. Y está hablando espiritualmente.
Estar siempre llenos de Dios. Eso es lo que produce gozo. Yo puedo llenarme de actividades en la iglesia, por supuesto. Puedo llenarme de reuniones, puedo venir a todas las reuniones y está bárbaro. Puedo llenarme de tiempo de estudios bíblicos, puedo llenarme. Puedo estudiar, puedo ir a un instituto y recibirme. De hecho, hay un hermano que lo hace. Pero puedo estar vacío por dentro. Y vacío. Y mirá que vengo a la iglesia, ¿eh? Y mirá que estudio la Biblia. Y mirá que estoy en las actividades, pero estoy vacío. Porque eso habla de la comunión con Dios. ¿Qué tiene que ver con el orar sin cesar? Claro. ¿Qué tiene que ver cómo hablas con Él? ¿Qué charlas tenés con Dios? ¿Qué conversación tenés con Él? Si Él es tu conversación a diario. ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Él? Por día, todos los días. 2 horas. ¿Hablas con Él 2 horas? ¿Hablas con Él? Es el Dios del universo. Él quiere tener comunión con vos. Hay una aplicación en el teléfono, yo desconozco las cosas del teléfono, que me dice resumen semanal. No sé si a ustedes les pasa, resumen semanal de tu actividad en el teléfono. Por ahí me pasa a mí solo. Me dice, ¿cuántas horas pasé en el Google Maps, en el YouTube? ¿Cuántas pasé en esto? ¿De cuánto me llené? Y claro, y por eso a veces, en vez de estar agradecido por todas las cosas, y no, mucha queja tengo. Y no estoy satisfecho, no estoy satisfecha. Y siempre me falta, y siempre estoy escaso. Y viste esto de abstener de toda especie de mal, y no, al contrario, soy un imán. Se me pega el mal vocabulario, se me pega las imágenes del celu que no tengo que ver, se me pega la murmuración, se me pega la queja con aquel, se me pega la rebeldía, se me pegan tantos males. Pero todo eso, mis hermanos, está envuelto en una sola situación, en mi comunión con Dios, en ese tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasás con el Señor? Estad gozosos siempre, llenos de Dios. La comunión íntima con Dios es la solución al vacío del corazón, a la insatisfacción del alma, al sentirse desdichado, a la queja, a la apatía de la palabra de Dios, y es la solución a una constante caída de pecado en pecado. La comunión con Dios soluciona todo eso. Y Pablo dice, yo les ruego de corazón, ¿cómo están con el Señor? ¿Cómo están con Él? Y termina el texto 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y esto es, rompe los libros de psicología de todo tipo, de todos los años. Y dice el texto, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El espíritu, el alma y el cuerpo, en perfecta armonía, dice Dios. Porque ahí dice, y todo vuestro ser va a ser una santificación completa. Tu cabeza, tu alma, tu cuerpo, en una armonía perfecta. ¿Quién la hace Dios? Esto, el Dios de paz. El Dios de paz te santifique por completo. Por eso dice, mis hermanos, que el vacío del corazón, el espíritu quebrantado, el alma que está en angustia y el cuerpo, nuestro cuerpo que está lleno de pecado, Dios lo pone en una armonía perfecta. Lo pone en un sentido de irreprensibilidad. Irreprensible. Mi espíritu,
mi alma, mi cuerpo. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga. Y esta es la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, sencillo las 3 reflexiones. Primero, ¿cómo está tu corazón con las autoridades de la iglesia? Reconocelo. Son mis pastores, pero también yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos, yo estoy sujeto a ellos. Pero también los amo, los quiero mucho. Entonces tendrán paz. Tendrán paz. Hermanos, los ruego de corazón, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de mis hermanos? ¿Cómo lo vas a solucionar? Bueno, mirá, hay hermanos con problemas de ociosos, están pecando, hay que ayudarlos. Hay algunos desanimados, hay que alentarlos. Hay algunos débiles, hay que fortalecerlos. Y hay otros que se están peleando. Bueno, hay que poner paz ahí. Y reconciliación, tener paciencia para con todos. Y después, mis hermanos, ¿cómo está tu corazón con el Señor? Sabés que Él llena el corazón, el alma, y hace que estés en un estado de perfección, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, en completa santificación, para ser irreprensibles. Eso lo da la comunión con Dios. Y estos son los últimos consejos que da el apóstol Pablo. Que el Señor nos bendiga para llevarnos a casa estas 3 cosas. Dios quiera que la podamos no solamente entender, sino poner por obra. Y espero, mis hermanos, haber sido claro. Me cuesta a veces ser claro expresándome, pero he rogado a Dios para que estos 3 puntos sencillos, bueno, podemos ya a partir de hoy ir practicándolos, ¿no? Termina la reunión, mirá para ayudar, ¿no? Y cuando vayamos a casa, Señor, yo quiero pasar más tiempo con vos. Yo quiero pasar más tiempo con vos. Quiero llenar el alma. Y con respecto a las autoridades de la iglesia, mis hermanos, bueno, ahí tenemos los consejos. Y dar gracias a Dios, ¿no? Que Él siempre provee para nuestras necesidades. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por todo este tiempo que hemos leído esta carta. Tantos consejos, Señor, que hemos tomado de tu palabra en este tiempo. Señor, evidentemente hay muchos más. Es inescrutable, Señor, tu palabra. Es difícil, Señor, porque uno cada vez que pone más énfasis, más cosas se encuentra. Pero, Padre, de lo que hemos sacado en todo este tiempo, rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir, Señor. Se ha hablado de santidad, se ha hablado, Señor, de una vida que busca animar a otros, se ha hablado también, Señor, de las autoridades de la iglesia y tantos mensajes más, Señor, que quisiéramos que podamos vivirlos, Señor, poder practicarlos en medio de tu casa. Danos oídos, Señor, que no se olviden, sino que seamos hacedores de lo que escuchamos cada viernes. Y te rogamos por lo que vamos a seguir leyendo durante este año, para seguir poniéndolo en el corazón. Que tú bendigas tu iglesia, Señor. Necesitamos que tu voluntad se cumpla aquí. Que, como decía Cristo, que tu reino venga aquí, Señor, y poder vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Un beso grande a los del Zoom. Y si Dios lo permite, nos vemos el día domingo, 10 horas allí en el centro.